Un, deux, trois. Bien. Pour aujourd'hui, nous allons continuer les séances d'intervention sur notre projet Construisons et reconstruisons les représentations sociales sur l'apprentissage de la langue française. Et pour aujourd'hui, nous allons aborder les représentations sociales basées sur les difficultés dans l'apprentissage du français. En la sesión pasada trabajamos algo que tiene que ver con las aptitudes y quedamos en que sí, todos somos capaces, tenemos habilidades para desarrollar la lengua francesa. Para el día de hoy vamos a tomar otro elemento dentro de esas sesiones de intervención que son, en este caso, la dificultad en el aprendizaje del francés. La dificultad, que tanto se me dificulta o que tanto se me facilita, y podríamos incluso trabajar el porqué de esas dificultades o facilidades que tenemos algunos. Antes de iniciar la sesión, les voy a compartir las gráficas que desarrollé con relación a la encuesta que presentaron y los puntos específicos con relación a las dificultades en la lengua. Mientras esto sucede, le voy a pedir la colaboración a alguno de mis asistentes que entreguen por favor el instrumento de recolección de la información del día de hoy. Todos los instrumentos tienen las tres fases que habíamos hablado: la codificación, la decodificación y la recodificación. ¿Bien? Ya, es que no se puede desconectar de ahí. Bien. Bueno, listo. Entonces quisiera que observen estas gráficas que les voy a ir explicando. Si quieren, Gaby, para que todos puedan ver. Miren acá. Con relación a esta pregunta, Camila, César, tengo la certeza que lograré hablar el francés muy bien. Frente a esto, el 44 y 30% de las personas se acuerdan que sí, o sea, yo voy a alcanzar ese dominio en la lengua francesa, frente, digamos, a un 4% que oscila entre estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Y hay una parte de los estudiantes, un 22%, que se ubica en una postura tibia, es decir, no estoy ni en acierto ni en desacuerdo. Entonces, es interesante como que vayan haciendo esa reflexión. Con relación a esa proposición, es más fácil leer y escribir francés que hablarlo o entenderlo. Entonces dicen, es más fácil leer y escribir esta lengua que leerlo. Veamos acá la gráfica que nos dice que más de un 60% dice que es así. Esa es la representación que tiene de manera grupal. Frente a un, chicos, por favor, frente a un totalmente en desacuerdo, un 11%, un desacuerdo un 17% y una postura intermedia como que no estoy del todo en desacuerdo, pero tampoco en acuerdo. Frente a esta, es más fácil hablar que entender una lengua extranjera, es decir, es más fácil hablar que entender el francés. Entonces miren que la torta se divide como en porciones muy similares, equitativas. Entonces vámonos con totalmente en acuerdo y en acuerdo, más de un 40%. Camila, por favor. Y en un totalmente desacuerdo y en desacuerdo, un 18% acá y un 11% acá. Es bastante interesante pues esa postura que asume el grupo pues de manera general. Pasamos a esta última gráfica. Es más fácil para alguien que ya hable por ejemplo, es más fácil para alguien que ya hable francés aprender otra lengua. Eso es lo que dice. Entre totalmente de acuerdo y en acuerdo tenemos prácticamente un 50%, casi un 50%, y el resto de las posturas se organizan desde un parcialmente en acuerdo, que viene siendo la mayoría, y en la minoría un desacuerdo y un totalmente en desacuerdo. ¿Sí? Exacto. De pronto alguna persona quiere hacer alguna anotación con relación a esto. ¿Quién quiere comentar? Daniela.
Podríamos levantar un poco, o sea, proyectar un poco más la voz. Si quieres te pones de pie. Bueno, Bien. yo siento que si antes previamente aprender una lengua extranjera puedes hacerlo más fácil para aprender otra, pero siento que también depende. Por ejemplo, si uno aprende mandarina primero y después aprende inglés, mandarín, y después aprende inglés, no sé, o sea, siento que tal vez lo vea más fácil como es la escritura, pero al entenderlo tal vez le complique más, porque uno normalmente, o yo relaciono mucho el inglés con el francés para que se me facilite más el proceso. Ok. Entonces, uno que aprende primero mandarín y después inglés, creo que no lo puede relacionar tanto. Entonces depende de la lengua que se aprenda primero. Ok, muchísimas gracias. Laura. Pues a mí me parece que no estoy totalmente de acuerdo con eso, porque, por ejemplo, yo tuve un profesor, ¿sí?, que él desde chiquito le enseñaron, bueno, español y francés. Pero cuando Santiago quiso aprender también inglés, pues se le dificultó quitar ese acento francés para pues, hablar inglés. Entonces me parece que también depende mucho del idioma que también quieras hablar, porque por ejemplo español y francés ambas son lenguas romances, entonces son muy similares y bueno, tal vez el acento varía un poco, pero son muy similares, pero en cambio yo que sé, alemán o mandarín o inglés son lenguas totalmente diferentes, el mandarín tiene una escritura diferente. Entonces, me parece que no necesariamente sabiendo ya un idioma te sea más fácil aprender otro. Ok, ya que ya pasamos a Ana María, sin embargo quisiera hacer una pequeña acotación. Una vez que Laura menciona la palabra acento, es que será que de pronto si yo guardo mi acento, digamos, muy local, muy colombiano, muy latinoamericano, sería un aspecto negativo. Piénsenlo ustedes. Sí. Vamos a pasar a Ana María y después el que quiera compartir pues su opinión lo puede hacer. Pues, Ana María. Profe, digamos, yo llevo aprendiendo inglés como desde que estoy como, no sé, en transición. Y pues lo tengo como mejor que el francés, sí. Al ser como lenguas, a mi parecer tienen cosas muy parecidas, se confunde. A mí me pasa que yo me confundo mucho entre palabras entre francés, inglés y español. Entonces, la lengua extranjera que tú quieras aprender, o bueno, que ya sepas, te ayuda a aprender dependiendo de, digamos, la lengua, así como dijo Laura, por ejemplo, si tú estás intentando aprender francés y ya sabes inglés, que es como mi caso, a mí se me dificulta mucho como el francés en la forma que lo escribes, no sé cómo escribir pues bien. Mientras que por ejemplo, si tú aprendes o sabes una lengua totalmente diferente, como pues ya te lo había dicho el mandarín, que su escritura, la forma de pronunciarlo y demás son totalmente diferentes, no confundes como conceptos de ambos idiomas. Ok, muchísimas gracias. Camila. ¿Mencionas algo de los acentos? Sí, con relación al acento, si es de pronto negativo, si yo guardo mi acento local, pues por mi, digamos, idiosincrasia, mi personal, mi identidad, y si pues yo hablo otra lengua extranjera, pero yo de todas formas emito pues ese acento particular en mí, ¿eso sería negativo, positivo? Camila. Yo pienso que el acento de una persona, o sea, lo caracteriza como del país que es, ¿sí? Ajá. Un ejemplo ya personal, cuando yo pues fui a otro país, pues me tocaba hablar inglés claramente, pero pues yo no hablo inglés nativo, ¿sí entiendes? Entonces pues no se burlaban de mi acento, pero me lo recalcaban constantemente como, ay, tu acento es chévere, o tu acento se marca mucho, y pues no me sentía mal, sino que yo sabía que pues yo en otro país tengo que aceptar que yo no voy a hablar como los nativos. Okay. Nunca voy a llegar a sacar mi R o mi L, sí, o ponerla como la de ellos, pues, mi forma de hablar. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, chicos, entonces, sí, Juli. Yo creo que sí sería negativo, bueno, depende mucho, digamos, si ese acento, digamos, te marca tu país de origen, ¿sí? Pero si tu país de origen tiene muy mala reputación, entonces automáticamente la gente se puede marcar con esa mala reputación sin ni siquiera conocerte. Digamos, el típico estereotipo feo que tiene Colombia es que ahí está en todos los narcotraficantes, entonces si te identifican que eres colombiano por tu acento, pues automáticamente te tachan de drogadicto, entonces es a veces negativo. Pero en cambio si tienes un acento, digamos, eres francés y vas a hablar inglés,
tu acento se va a ver más bien como elegante, porque esta es Francia y pues no es colombiano. Entonces, eso es. Ok, bueno, muchísimas gracias por sus aportes. Ahora sí vamos a dar paso a la actividad del día de hoy. Todos tienen el instrumento, de pronto, ¿quién tiene dos por ahí? Pues para poder yo guiarme. Los que sobraron, los instrumentos. Ah, aquí está, perdón, no, ya. Todos tienen el instrumento. El objetivo del día de hoy dice: sensibiliser aux étudiants face aux représentations sur les difficultés dans l'apprentissage du français. Nos vamos a enfocar en esas dificultades en el aprendizaje del francés. Bien. Sí, o sea, el cabo. Bien, en la parte de codificación dice: ¿a qué se refieren las dificultades en cuanto al aprendizaje del francés? Recuerden que esa postura es muy personal. Ustedes, aquí yo quisiera que me escribieran, bueno, a mí que se me dificulta el francés, esto, lo otro. O por el contrario, de pronto si no le ven ninguna dificultad, a mí se me facilita esto. Háganlo por favor. En este momento quisiera que lo hicieran. El primer punto, ¿sí? Sí, en esta primera columna que es de codificación. Andrés, por favor. Buena actitud. Bien. Mientras esto sucede, o sea, yo les doy 2 minuticos. Mientras esto sucede, les voy a entregar a cada uno un ejercicio, una actividad en la que van a encontrar diferentes lenguas extranjeras, y entre ellas van a encontrar el francés, van a encontrar el inglés y otras lenguas más. Hay un pequeño texto en cada una de esas lenguas, y hay 2 espacios que quiero que trabajen en grupitos de 3. Entonces, por ejemplo, yo voy a dejar el material entre las 3 personas que van a trabajar. O sea, trabajan ustedes 3. Luna, por favor. Juliana y Andrés, por favor, trabajan ustedes 3. Juli, trabajan ustedes 3, por favor. Aquí trabajan ustedes 3. Aquí trabajan ustedes 3. Ustedes 3. Aquí trabajan ustedes 3. Aquí trabajan ustedes 2. ¿Listo? Bien. Chicos, ¿me escuchan por favor las indicaciones? Niños, por favor. Chicos, por favor, paren un momentico y doy toda la indicación. Miren, en ese momento ya todos debieron haber respondido la parte de codificación. Si no lo han hecho, termínenla rápidamente. Ahora, familia, por favor. Niños, por favor. Natalia, Mariana, Valentina, por favor, escúchenme. Tienen el... Pero no he terminado de explicar, porque después hacen algo y dicen: ay, pero es que yo pensé que... Entonces, escuchen por favor la indicación. Tienen varios textos en lenguas extranjeras diferentes, incluso algunas lenguas extranjeras que manejan una grafía totalmente diferente a aquellas de las lenguas romances. En la parte de al lado dice mensaje. Ustedes van a leer en grupito el texto, y el mensaje que ustedes crean, o el tema de lo que trata el texto, lo van a poner ahí. En la siguiente cuadrícula o recuadro van a escribir una reflexión con relación a esa lengua. Ustedes van a decir: muy difícil, o se me facilitó. Van a escribir la reflexión: ah, sí, llegué a tal tema por esto y por esto, ¿sí? Entonces, por favor, les voy a dar para este ejercicio 10 minuticos. Es decir, repartan muy bien el tiempo. 10 minutos para desarrollar todo este ejercicio. ¿Listo? A ver, en la primera columna es el tema, de qué trata, cuál es el mensaje del texto, ¿sí? De qué trata. Y en la parte al lado, su reflexión, es decir, imposible de saber si pude
llegar de pronto a la noción, al tema, ¿sí? Es la reflexión. Hágale, por favor. 10 minutos. 10 minutos, chicos. Menos 3, 0, dice que hay gallina va Pero eso sí es. Chicos, no tienen que hacer traducción, no es traducción. Por eso yo les dije, el mensaje, el tema. Y aquí estoy por ejemplo la reflexión fue fácil, fue difícil, algo muy cortito, ¿sí? Porque son 10 lenguas. O aquí un dato que tal cosa, una oración. Pero escriban el mensaje. Si la entendemos, no, pues si no entendemos. La actividad no es chicos, les quedan 5 minutos. Porque hay una animal y animal y
Omar, profe, ¿qué es un animal? Usted ve el italiano no, profesor, último mañana. Así se está presentando a personas, vea. Y es que está presentando a Manchen, a Ratruganchen, a Mutter y a Eines. Y este Ratruganchen, como que vive el Mutter. Y ahora vive el Chuchugar. Entonces como sola su abuelo. Ya, eso es lo que entiendo. Es Mutter y Juan. Pero tú sabes, ¿cierto? ¿Tú sabes mucho alemán? O sea, la parte de que no francés. Listo, chicos, 2 minuticos para concluir. Por eso es que rato, o sea, uno lee rápido y lo que entendió no es que yo me quiero dar todo el tiempo. Estuvo buena. Eso, entendimos tal cosa. De pronto no vaya así o así, realmente, pero bueno, ahorita hablamos de cuáles son los mensajes reales. Vean lo que aquí está. Yo mucha gente no sabía hacer una Los últimos. Las últimas aquí el rojo, el azul, el rojo, el amarillo. Chicos, rapidito, vamos concluyendo. ¿Este? Ah, sí. Pues. Mira, ya dice animando, para Ahí, catalán, latín. Salma. Ah, pues no me sacaste. Ah, ya está en España. Sí, eso es muy parecido, debe ser muy parecido porque es del latín. Ese va a ser muy fácil para ustedes. A ver. Bueno, listo, chicos. Ya. Un minutico. Un minutico. Yo me fui 4 idiotas japoneses. Amarillo. ¿Dónde le mandaste? En ABC. ¿Por qué veo? ¿Y cómo por qué? ¿Listo, profe? 20. El día de hoy tenemos 20 estudiantes de participantes y la fecha es el 19 de marzo. Es que se me había olvidado decirlo. Listo, chicos, ya no más. Listo. Porfa, stop. Si les faltó alguno, no importa. Ahora yo quiero es escucharlos con relación a esa dificultad, facilidad, qué impresiones les dejó la actividad del día de hoy. Bien.
Por favor, mientras esto sucede, quiero por favor que todos pasen a la parte de decodificación y que respondan a esas preguntas. Camila, por favor. ¿Cuál es la habilidad más difícil y más fácil de adquirir en francés? Cuando hablamos de habilidades estamos hablando de eso. ¿Quieres hablar? ¿Sí? Bueno, dale, Luna. Para mí lo que... De pronto no la enfoquemos que ella le da pena. Listo. Para mí lo que es más difícil en francés es principalmente la escritura y la lectura. No tanto la pronunciación, sino para mí principalmente es la escritura, ya que son muchas más cosas que en el español. Muy bien, o sea, para ella es la escritura, puesto que de pronto hay más cosas que en español. Muy bien. Es totalmente válido porque es algo muy personal. Bien. Vayan por favor respondiendo a las preguntas que están acá. Y quiero que nos detengamos en la reflexión de la actividad que hicimos. ¿Qué les pareció? Quiero que me hablen, por ejemplo, de alguna de las lenguas, la reflexión. Eso es súper importante para este espacio. Mariana. ¿Sí? La habilidad más fácil y más difícil. ¿Tiene que ser solo una habilidad o pueden ser? No, varias debilidades o por el contrario, o sea, que se me facilite. ¿Listo? Bien. Por allá levantaron la mano. Luna. A mí se me facilita principalmente la escucha. Me parece mucho más fácil entender lo que están diciendo. Ok, gracias. Laura. Con relación a la actividad, por favor. ¿Esta actividad o esta actividad? Esta. Ah, la de los idiomas. La de los idiomas. Pues, sinceramente, siempre se me facilita en cualquier idioma escribir y leer, porque eso, a veces las palabras que están escritas cambian cuando se pronuncian o cuando alguien está hablando y habla muy rápido y yo no entiendo nada. Ok, voy a guiar un poquitico más esta conversación. Digamos, en italiano, ¿quién me quiere hablar con relación al italiano? Bueno, Juli, ¿qué pasó ahí en ese ejercicio? El italiano es muy parecido al español. Okay. Entonces tiene muchas palabras que uno entiende de por sí, ya que se parecen demasiado al español. Diga. Así que es como muy fácil de entender y pues además como es una conversación, es aún más fácil. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Un comentario diferente de este? Laura, con relación al italiano. Que bueno, es que siempre se ha dado comentarios de que a veces se confunde como el italiano y el francés, y era algo que a mí me pasaba bastante. Entonces, bueno, si acá no dijera que sí italiano, incluso lo podría tomar como francés, pero pues como ya sabemos algo de francés y algo de español y todas estas tres son lenguas romances, es un poco más fácil comprender el texto. Ok, muchísimas gracias. Bien, con relación al ruso, ¿quién me quiere hablar un poquitico con relación al ruso? Valentina. Bueno, en este texto no se entiende nada. Pues primero utilizan el lenguaje diferente de nosotros, claro. Y la escritura es... no se entiende, no se entiende que utilizan gráfica, pues sí, como muñequitos, yo no sé, Okay. entonces no se entiende. Ok. Y también, si tú puedes escuchar a un ruso hablar, no le puedes entender ni una palabra porque no se parece a lo que nosotros en común escuchamos. Ok. Y habla muy rápido. Muchas gracias. Dani y Ana María. Como lo que dijo Vale, pues, el alfabeto, pues nosotros ellos tienen un alfabeto diferente al nuestro, como una de las fuentes que hace un inicio de que hace que les complique mucho. También nosotros no sabemos ni un pepino la pronunciación, porque nunca hemos visto el ruso. No hemos leído, sabemos identificar el ruso por el tipo de gramática que tiene, pero no sabemos ni leerlo, o bueno, yo no sé si alguien sabe, o bueno, no sé ni leerlo, ni comprender, ni analizar, Okay. porque como no tienen palabras similares a uno. Niños, por favor, hacemos silencio. O no lo he escuchado, o no conozco unos idiomas para compararlo con el ruso, uno no puede tomarlo, digamos, como dijo Lau, o Ana, no sé cuál de los dos, que el italiano no lo compara con el español, entonces, no sé, entonces lo podemos comparar y ahí podemos entender. Como el ruso es completamente otro mundo, Ok. entonces no lo entendemos y a veces nos lo dificulta. ¿Listo? Improvisar, pues no. Muy bien, gracias Ana María. Y por último, César. A mí, pues, personalmente, tengo mayor conocimiento del ruso
ruso, entonces pues a mí se me hizo sencillo. Para mí es más fácil aprender lenguas que no tienen nada que ver con lo que yo de por sí sé, porque así sé, o sea, son reglas totalmente diferentes, entonces no confundo lo uno con lo otro. ¿Qué es lo que pasa con el español, el inglés y el francés? Yo confundo el francés con palabras en español y en inglés. Entonces, por ejemplo, el ruso hacer un idioma totalmente diferente, pues, o sea, no utilizan como las letras que utilizamos nosotros. Pues a mí se me hace más sencillo de aprender, porque sabes que eso funciona solamente en ese idioma y para el contar. Ok, muchísimas gracias. Terminamos acá con César. Profe, pues la verdad nosotros en nuestro trío Chicos, por favor. logramos comprender por este pequeño texto, este fragmento, que estaban insultando a alguien. Eso fue lo que logramos comprender. Okay. En ruso. Ok. Piensa, eso, muy bien. Muchas gracias. Pasamos, por favor, a ese... Chicos, por favor, a esa reflexión. ¿Qué sucedió con el alemán? Alemán. 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 Juliana. Profe, pues para nosotros, digamos, si se escribe como, pues hay letras de nuestro vocabulario parecidas, hay cosas que sí, nada que ver, pero pues para nosotros sí, o sea, fue casi imposible entender todo, o sea, cualquier cosa, porque, digamos, para nosotros normalmente, digamos, con el italiano, fue fácil porque lo relacionábamos más con el español, ¿sí? Sino con el alemán, no teníamos cómo relacionarlo. Ok. Chicos, por favor, les voy a recomendar, si quieren decir algo, levanten la mano, no nos vayamos a la charla porque se hace más difícil el registro del discurso de las personas que están hablando. Bien, pasemos al portugués. ¿Quién quiere decir algo con relación al portugués? Solo un comentario a una sola persona. ¿Sí? Camila. Bueno, en el fragmento podemos ver que diferentes palabras son las mismas que aquí, como gatos, cachorros, vacas, y bueno, y porcos, pues, puercos y gallinas, gallines, bueno. Tienen muchas palabras parecidas al español, entonces se facilita mucho el entendimiento y habla como una gran... Ok, muy bien. Catalán, Valentina. Bueno, sigue el latín. Ahorita seguimos con el latín. En el catalán, pues a mí no Chicos, me ha por favor. dificultado tanto y pues por mi parte sé algunas palabras por mi hermano, pero pues no estaba tan difícil. Porque Ok. era una rutina diaria. Bien, muy bien. Pasamos al latín pasamos al latín, que ustedes saben que es, digamos, la fuente de esas lenguas romances, entonces hay una estrecha relación con las que nosotros conocemos o con la que nosotros conocemos que es nuestra lengua materna. Camila. Bueno, vemos que con mi maravilloso grupo de trabajo, conformado por señor Carrero y la señorita Arabia, vemos que Arabia concluyó que hay palabras que sacamos, o sea, vamos de contexto, vamos a sacar que hay colores en esto. Vamos cuando dice color a patria Colombia, sacamos que el giacinto, bueno, esas palabras ahí son colores, o sea, amarillo, azul y rojo. Ajá. Porque entonces son los colores de la patria de Colombia. Y luego habla de la fauna y la flora, entonces ese de Animalium y Flumina, que lo hacemos con la flora y la fauna. Entonces, y la patria, pues, parte de aparte de esto, el latín es la lengua base de muchos idiomas, incluyendo el español o el castellano, por ejemplo. Entonces, pues, es más fácil entender unas palabras porque esas palabras son las raíces para las que conocemos ahora. Ok, muchísimas gracias. Pasamos al francés y pasamos al inglés. ¿Qué reflexión les generó el ejercicio en estas dos lenguas? ¿Subieta? No, yo era latín. Bueno, ¿qué quieres decir con relación al latín? Silencio, por favor. Lo que entendimos fue que Colombia tiene muchos ríos, dos mares y muchos animales. Ya que, como dice Flumina, yo entendí que eran como ríos, María, eran dúo, dos mares, dos, y María mares. Ajá. Y animales. Bien, muchas gracias. Bien, pasamos rápidamente a la reflexión entre el inglés y el francés. ¿Cómo fue el ejercicio, Daniela? Voy a meter a los... Pues yo me sentía yo cuando lo leí, pensé que iba a entender todo como, estos son los capítulos. Listo, yo lo tengo dominado. Cuando leí el francés, no entendí ni un comino.
Ajá. No entendí ni cómo era. Había palabras como esta la conozco, intentamos formar una frase. Me salía algo como que no tenía sentido. Y pues creo que lo que se colocó no tiene nada que ver. Y pues con el inglés, eso sí que estaba como bien, era como más confiable en un examen de cualquier lengua temática. Ok. Entonces cuando lo leí, entendía las palabras, pero no entendía el contexto. Ok. Sentía que era como sentía que estaban mezclando muchas ideas. Y entonces no lo entendí. Sabía que era una carta, pero no sabía para qué, cómo, por qué. Bien, pasamos. Otro voluntario que nos quiera hacer la reflexión con relación al inglés y el francés, o alguno de ellos. Camila. Bueno, la verdad cuando leí, jugamos en inglés, yo leí como pedacitos porque yo también yo hablo inglés, hablamos inglés porque llevamos de chiquitos en inglés. Y pues en la reflexión puse, hablamos inglés, somos muy capos, pero luego me puse a volver a leerlo. Hay palabras que no uso diariamente, vamos, foreboding, no sé qué significa foreboding, o enterprise, o sí, cosas así, undertaking, welfare, son palabras que no trabajo diariamente, entonces no las conozco. Entonces me las di de wow, soy muy buena en inglés, pero en realidad. Ok, o sea, incluso aun cuando conozcan ese código lingüístico que es el inglés, se les dificulta algunas palabras, algún vocabulario. Bien. ¿Alguna otra persona que quiera compartir? Juliana. Además de que ya habíamos esta actividad por otras lenguas, entonces uno se tiende a confundir un poco porque está pensando Chicos. como las lenguas derivan del latín. Sí, entonces eran las palabras muy similares y todo. Entonces uno llega al inglés y queda como, ¿dónde está el switch para? Y bueno, entonces queda como... Bueno, muchísimas gracias. Chicos, en ese momento recordemos que estamos en la parte de decodificación. Resolvemos las preguntas de decodificación. ¿Cuál es la habilidad más difícil y más fácil de adquirir en francés? ¿Te sientes identificado con la lengua francesa? ¿Por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Bien, por favor respondemos. ¿Identificado en qué sentido? Identificado puede ser que yo me identifico porque a mí me encanta la música francesa, o hay un tipo de identificación. ¿Están identificados sí o no? De pronto, porque tengo familia. Bueno, hay un elemento identificador con la lengua. Si es sí, responden por qué. Si es no, responden también. Andrés, por favor. En la parte de justificación dice: ¿por qué se le dificulta a algunos estudiantes las siguientes habilidades en francés? La escucha, habla, lectura y escritura. Justifiquen, por ejemplo, por cada una de ellas. Escriben: en el habla se le dificulta por esto, en la escucha por esto, en la lectura por esto, en la escritura por esto. ¿Sí? ¿Ya tienen todo? Bueno, entonces mientras todos terminamos de llenar esa parte, ¿sí? De escribir acá, vamos a escuchar a Laura que nos va a responder a esas preguntas. Yo les colocaba una línea, pensé que era como algo cortito, entonces yo no coloqué una razón como de todas. De todas. Igual. Podrías incluso pasarte de la margen, no hay problema. ¿Listo? Laura, ¿cuál es la habilidad más difícil y más fácil de adquirir en francés? A ver, la más difícil para mí es el hablar, porque pues primero el acento, tener un buen acento, no confundir también las reglas de pronunciación, porque ya sabemos que A, E y O, creo que todas O. Entonces es a veces difícil comunicarse, además de que a veces se olvidan las reglas, cómo se pronuncian algunas palabras. Entonces para mí es lo más difícil. Y lo más fácil sería como el leer, porque después tú no tienes que poner nada de tu parte, sino que entender lo que ya está escrito. Entonces, eso es. Ok, muchas gracias. La otra pregunta también, Laura. ¿Te sientes identificada con la lengua francesa? Sí. ¿Por qué? Pues para mí es una lengua que es como fácil para mí, no sé, me gusta poder entenderla así fácilmente. Además de que ya también sé que mi papá también aprendió francés, entonces eso me da como más inspiración. Muy bien, eso es una muy buena motivación.
Bien, ¿qué sucede cuando encuentras una gran dificultad o una gran facilidad para el aprendizaje del francés? En mi parte, pues para mí es bastante fácil, es una facilidad, por lo que eso como que me anima a seguir aprendiendo, no sé. Bien, y la última, ¿por qué se le dificulta a algunos estudiantes la habilidad de escucha, de habla, de lectura, de escritura? ¿Por qué? En cada una de esas. A ver, en la de escritura, yo sé que muchas veces se nos olvidan como las reglas gramaticales. Por ejemplo, está como el apóstrofe que toca poner cuando la palabra empieza a conjugar, a veces uno se le olvida, se le cruzan las cabezas. El acento. También que en la escucha, que es que a veces como nos ponen, bueno, si un audio de una persona que habla perfecto francés y el acento está muy marcado y habla muy rápido, entonces es como difícil a veces relacionar lo que uno sabe con lo que está hablando la persona. Okay. En el habla, pues a mí me pasa que en todos los idiomas que me da mucha inseguridad al hablar y como equivocarme y que se me crucen las ideas y entonces empiezo a hablar en inglés cuando tengo que hablar en francés. Entonces para mí difícil. Y eso fue lo que... Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quiera compartir sus respuestas? Ana María. Bueno, pues el primero de cuál es la habilidad más difícil y más fácil. Para mí las más difíciles son como el escribir y el como escuchar, ¿sí? Ya que pues cuando tú escuchas un audio y ellos tienen pues supongo ser nativos, tienen una pronunciación como más marcada y pues hablan muy rápido. Entonces muchas veces no logro como captar todas las palabras que ellos están diciendo y no logro entender la situación completamente de lo que está pasando en el audio. Ya al momento de escribir, es decir, yo tengo como claras algunas reglas, las reglas de gramática y bueno, no creo que el pase concurso y demás, al momento de escribir, o sea, no sé cómo aplicarlo pues, entonces no sé cómo pues escribir bien. Y para mí las más sencillas es como el leer y el hablar. Es decir, yo leo y entiendo como lo que está pasando, más sencillo que si lo escuchara. En el momento de hablar, pues a veces me da como pena porque tengo miedo como equivocarme, pero se me hace más sencillo. ¿Qué sucede cuando encuentras? Para mí el francés no es tan sencillo como por ejemplo lo es el inglés o el portugués. Y pues salir de esforzarme, pero me molesta el no poder aprender las cosas rápido. Entonces muchas veces me frustro y me cierro. Y eso pues tampoco es bueno, no lo hagan. Pues por aquí le van a hacer partido la clase y pues ahí está nuestra idea. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra persona? Natalia, ¿sí? Sí, yo no lo estoy escribiendo. Juliana. No entendí muy bien la pregunta de ¿te sientes identificado con la lengua francesa? ¿Te sientes identificado? Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho la música en francés. Yo me identifico, porque es que ese es el gusto particular que tengo. De pronto, digamos, Rebeca tiene familiares francófonos, o sus abuelitos, entonces ella tiene una identidad familiar, entonces eso hace parte de la identidad. Miren a ver cómo se pueden ustedes identificar, si realmente hay una identificación o no lo hay. ¿Y por qué? Carrillo. Chicos, por favor, prestemos mucha atención. No me gusta que me graben. Dale, Carrillo. La primera pregunta, para mí la habilidad más difícil es la escritura, ya que hay que aprenderse acentos, pronunciaciones, apóstrofes. Y la más fácil es la lectura, ya que es como una relacionar con el español y unas palabras en inglés. Ok. ¿Alguna otra que quieras compartir? En la segunda no había entendido, había dicho que no, pero ahora sí, ya que me parece chévere como hablan en francés. ¿Esa es la segunda de identidad? Ah, ok, miren eso que es interesante que dice Carrillo. Antes yo no me sentía identificado con el francés, pero ahora sí me identifico porque me gusta la pronunciación, me gusta cuando hablan, eso es lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Ok. ¿Qué sucede cuando encuentras una gran facilidad o una gran dificultad en el francés? O sea, por ejemplo, estás haciendo algún ejercicio de francés, si ves tanta dificultad, ¿qué sucede contigo? O si ves mucha facilidad, ¿qué sucede contigo? Cuando hay mucha dificultad, me estreso, Ajá. pero empiezo a hacer otros puntos que pues más fáciles y me relajo y no sé,
cerrarme y después vuelvo al otro punto. Ok, muchísimas gracias, Carrillo. ¿Alguna otra persona? Juliana. Bueno, pues en la primera de cuál es la habilidad más difícil y la más fácil de adquirir, pues para mí la más difícil sería la escucha, ya que hay muchas palabras que son iguales cuando se pronuncian, entonces como no entiendo o los confundo. Y pues la más difícil y la más fácil sería pues, el habla. Aunque hay muchas similares, sé que es lo que voy a decir en virtud de la idea que tengo, como lo quiero decir. Ok. Y bueno, pues sí me siento identificada con la lengua francesa porque me encanta el francés. Y no me gustaría seguir aprendiendo no solo porque me gusta, sino porque también me abriría muchas puertas, muchas oportunidades tendría al aprender francés. Sí. ¿Qué sucede? Bueno, encuentro una facilidad, me apoyo en esta para seguir aprendiendo el francés y Sí. pues hacerlo más fácil cada vez. Y cuando encuentro una dificultad, trato de mejorar practicando. Ok. Y eso es la práctica hace la perfección. Ok. Y bueno, ¿por qué se le dificulta a los estudiantes? Bueno, la escucha sería porque yo creo que las palabras son muy similares y también la pronunciación es difícil de entender. El habla sería por el acento y la pronunciación. ¿Qué más? En la lectura sería el vocabulario, ya que hay mucho vocabulario, como en cualquier otra lengua, entonces más complicado de entender. Y en la escritura serían las reglas gramaticales, saber qué va a decir el lector. Listo, muchísimas gracias. Chicos, por favor. Juliana. ¿Sí? En la primera pregunta de cuál habilidad difícil, la que me parece más difícil es hablar con estudiantes, o sea, hablar más que todo porque no sé organizar las ideas y me confundo. Y la más fácil es entender textos, ya que pues es más como de deducción en vez de como aprender estructuras y todo eso. ¿Se me siente identificada con la lengua francesa? No, sinceramente no me gusta el francés. ¿No te qué, perdón? No te gusta. Ok. Cuando se tengo una dificultad, pues estudio hasta intentar mejorar y si encuentro una posibilidad, me parece bien, chévere. Y le he hecho a algunos estudiantes algunas habilidades. Yo respondí algo que es como muy general, que Sí. es porque esas actitudes simplemente no las han desarrollado bien o no las practican tanto como. O sea, las aptitudes, capacidades. ¿Sí? Capacidad para entender, escuchar, Ok. escribir, hablar y esto no las han desarrollado. Listo. Muy bien. Chicos, por favor, levanten la mano los estudiantes que todavía no han terminado de contestar las preguntas de decodificación, los que no han terminado de contestar esas preguntas. Natalia, ¿ya está? ¿Decodificación? Natalia, sí. Bueno, por favor, pasamos a la parte de recodificación donde dice socializa con tus compañeros alguna de tus respuestas. Eso ya lo hicimos, pero quiero que aquí quede registrado, digamos, una impresión con relación a la dificultad o a la facilidad en el aprendizaje del francés. Una frase corta, ¿sí? Que resuma de pronto su dificultad en el francés, en el aprendizaje. Una frase cortita, ¿sí? Y los que ya terminen, por favor, me evalúan la sesión en la ficha de evaluación de la sesión del día de hoy. Por favor. Mira, aquí falta eso, lo de cerrar con la reflexión con relación al aprendizaje. O sea, yo en el primer periodo no fui capaz de escribir 2 líneas. Y en ese mes escribí yo de No, pero la reflexión. Porque yo dije que acá quiero que me escriban una reflexión con relación al aprendizaje del francés. Se me dificulta. O sea, lo resumes, una síntesis. Una síntesis. Ale. Sí, Rebeca. No. como ahí está.
¿Listo? Listo. Entonces, por favor, cuando ya hayan terminado de llenar la ficha de evaluación de la sesión, ingresan por favor la hojita con el gancho legajador bien organizadito. No me lo van a entregar así suelto. Una pregunta. ¿Sí? ¿Inter cuándo empezó? Sí, una sobre la otra. ¿Inter cuándo empezó? ¿Cómo? ¿Cuándo empezó la sesión? ¿La sesión de hoy? No se preocupen, yo eso sí lo puedo llenar, pero sí marquen la hojita, ¿sí? Bueno, entonces chicos, como manera de cierre, chicos, para que la estrategia del diálogo crítico reflexivo funcione, debe haber mucho compromiso y mucha actitud. Desde la sesión pasada he notado que hay algunos estudiantes que tienen una actitud un poco negativa. Y no es porque yo quiera inculcarle en ustedes o etiquetarlos con esto, pero estoy viendo que siempre están participando los mismos y en el acuerdo para el proyecto dijimos que todos íbamos a participar. Por otra parte, tengo que hacer muchos llamados de atención y eso dificulta mucho la metodología del proyecto. Estudiantes que se sientan 3 en una silla o 3 en 2 sillas, por favor, eso daña muchísimo la metodología de trabajo. Oigan, Bien. Chicos, la actividad, por favor, de las lenguas la ingresan así sin legajar, la meten en la carpetica, ¿sí? Y ya podemos pausar, hacer otra vez.